David nombró a los siguientes hombres para dirigir la música en la casa del Señor. Estudiemos a la tribu de Leví, la tribu de los sacerdotes, de los levitas, de los que administraban el templo y la adoración. ¿En dónde? En Primera de Crónicas, capítulo 6. Síguenos en Facebook, Momentos de Esperanza MX. Allí puedes encontrar todos los audios pasados. También puedes comentar, puedes dejar una reacción, puedes compartir y de esa manera muchas personas más podrán entrar a este plan, estudiar la Biblia todos los días. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos presenta al patriarca Leví. ¿Por qué patriarca? Bueno, porque fue el primero de toda esta grande tribu. Sin embargo, Leví, con su hermano Simeón, pues no tuvieron el mejor comienzo. De hecho, fueron conocidos por una atrocidad, por la matanza de Siquem. ¿Qué sucedió? Acuérdate que un príncipe de Siquem le gustó una hermana de Leví, de Simeón, y entonces pues abusó de ella. Quiso remediar la situación pidiendo casarse. Sin embargo, Jacob le dijo, es que nosotros somos de un pueblo diferente. Si se quieren casar, tienen que circuncidarse. Recuérdate que circuncidar tiene que ver con quitar el prepucio del pene. Así que para hombres ya grandes, hombres viejos o jóvenes ya grandes, pues realmente era un asunto muy doloroso. Cuando ellos estuvieron en la recuperación de la circuncisión y estaban débiles, muchos de ellos pues de veras convaleciendo porque estaba esta situación para ellos. Imagínate si hoy sería doloroso, imagínate en esas épocas. Bueno, Leví y su hermano Simeón dirigieron un ataque donde mataron a todos los hombres, destruyeron buena parte de la ciudad y, por supuesto, se robaron las riquezas. Por esta atrocidad, por esta matanza, Leví y Simeón fueron, pues, vamos a decirlo así, maldecidos por su padre. Cuando su padre iba a morir, Jacob, ¿te acuerdas que dio bendiciones y de una manera profética vio el futuro de ellos? Y a ellos les dijo, yo nunca esté delante de ellos porque son personas de odio, de rabia, son personas que no se les puede contener. Así que Leví y Simeón comenzaron o terminaron sus días con esa maldición. Y fíjate que a lo largo, ¿y cuál era la más importante? Es que ellos iban a ser esparcidos entre el pueblo. Ellos no iban a llegar a formar una tribu firme, consolidada, una tribu bien compacta. No, ellos serían esparcidos. Sin embargo, fíjate con lo que te voy a decir, fíjate, porque ya lo vimos en la historia. La historia nos está recordando esto. Cuando el pueblo de Israel, estando Moisés, ya cuando habían salido de Egipto, hubo una adoración a un becerro y Moisés intervino y dijo, los que estén del lado de Jehová vengan de este lado. ¿Y sabes quiénes fueron los primeros que se pusieron de parte de Dios? Los primeros que dijeron Jehová es el Dios verdadero, fue la tribu de Leví. Y los levitas esta tribu fue determinante para acabar con esa rebelión, con ese culto idolátrico. Pues debido a eso, fíjate, debido a eso, y también pues dice el versículo 3 que de la tribu de Leví vino Aarón, vino Moisés, vino Miriam. Imagínate, Aarón, Moisés y Miriam. Y esa actuación de ponerse de parte de Dios, sí se cumplió la profecía sobre ellos. Fueron esparcidos. Pero ¿sabes cómo? Fueron esparcidos los levitas, los descendientes de Leví, para ser los pastores de la nación de Israel. Eran sacerdotes, eran levitas que servían en el templo y en este caso, al ser esparcidos, llegaron a ser pues los maestros, fueron los instructores, las personas que también recolectaban los diezmos, los que tenían a su cargo toda la administración de los templos y en este caso de los cultos. Y mis amigos, ¿cómo comenzó Leví y cómo se convirtió? Porque tomaron una decisión, ponerse de parte de Dios. ¿Qué sucedió con Simeón? Pues la tristeza de Simeón es que ellos recibieron un territorio en medio del territorio de Judá, en el sur. Acuérdate que Judá pues terminó siendo la capital donde estuvo Jerusalén y bueno, Simeón fue absorbido por la tribu de Judá. Con el tiempo fue desapareciendo hasta que simplemente se redujo y se acabó esta tribu. Así que vemos aquí a dos hombres que hicieron un gran daño y tuvieron unas decisiones terribles, una matanza, imagínate, unas tragedias terribles. Sin embargo, pues Leví y su descendencia tomaron una decisión
que los colocó en un lugar muy, muy diferente. Así que los levitas hoy los vamos a conocer un poquito de su historia, un poquito de su genealogía. Y en primer lugar, el versículo 1 nos habla los hijos de Leví, que fueron Gerson, Coat y Merari. Solamente nos vamos a enfocar en Coat porque él fue el padre de Amram. Amram fue padre, versículo 2 y 3. Amram fue padre de Aarón, Moisés y Miriam, pues que fueron los líderes que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto y un buen tiempo pues llevarlos por el desierto. Los hijos de Aarón, porque nos estamos enfocando a la línea sacerdotal, los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Recordamos que Nadab y Abiú van a ser muertos por manos de Dios por presentar fuego extraño. Y siempre, mis amigos, no deja de sorprendernos los hijos y los padres. De veras que son de las grandes lecciones que nosotros debemos ya tener bien claro. Aarón siendo el gran Aarón, Moisés siendo pues el grande Moisés, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pues pervirtieron el encargo que se les había dado, se enredaban con las mujeres de Israel, abusaban de su puesto, no, hacían cosas terribles. Bueno, ellos murieron, así que los que quedaron al frente del sacerdocio fue Eleazar e Itamar. Eleazar e Itamar. La línea seguirá por Eleazar, versículo 4, y desde el versículo 4 hasta el versículo número 10 nos presentará a los sacerdotes o al sacerdote principal que estuvieron al frente. Varios de esos nombres los hemos escuchado, como Aimás, como Sadoc. El versículo 10 nos dice que Johanan fue padre de Azarías, el sumo sacerdote del templo que Salomón construyó en Jerusalén. Eso fue clave, ¿te acuerdas cuando veíamos en la dedicación en el templo? Bueno, ahí estaba ese sacerdote. Sigue la línea, versículo 11 al 14, hasta llegar a Seraías, que fue el padre de Jehosadac, quien fue desterrado cuando el Señor mandó a los habitantes de Judá y de Jerusalén al cautiverio bajo Nabucodonosor. Lo que nos está recordando es que Josadac, el que fue llevado a Babilonia, el que fue llevado al cautiverio, pues realmente se le puede rastrear hasta Leví, se le puede rastrear hasta Aarón. Y lo que nos dice es, se ha mantenido el sacerdocio, se ha mantenido esa línea en la que el sacerdote pues está identificado que es el sacerdote que Dios ha puesto. Recordemos un dato muy valioso, y es que en Israel, ¿te acuerdas con Jeroboam? Él puso a sus propios sacerdotes, él ordenó, puso a los sacerdotes que él quiso, personas que de alguna manera les vio algo para dirigir. Él mismo hacía funciones sacerdotales, y por eso es que por esas aberraciones y por esas cosas que estaban en contra de los mandatos de Dios, pues Israel pereció casi 150 años antes que Judá. Su maldad los alcanzó primero. Y bueno, aquí estamos viendo esto. Esta línea de sacerdotes está vigente, está bien rastreada. También tenemos a los clanes de los levitas. Ahora vamos del versículo 16 al 29. Se enfoca a darnos un poquito más luz sobre Coat y Merari, que también son importantes. Pero el versículo número 31 nos aclara un dato muy importante, y es que dice que David nombró a hombres para dirigir la música en la casa del Señor una vez que el arca llegó a Jerusalén, y después hasta que ya estuvo dentro del templo. Todo ese tiempo estuvo un equipo, enfocado, desarrollando, planeando de manera muy puntual, de manera muy cuidadosa el tema de la adoración. Recordemos que en el templo, más que hacer como lo vemos ahora nosotros en el templo que vamos, tenemos funciones, predicamos, hay muchas formas de adoración. Bueno, en el tiempo de Jerusalén, pues no era tanto así como el de nosotros, ¿no? No era muy semejante al de nosotros, pero en este caso la adoración tenía un punto clave y se preparaba. Y creo que esto nos deja un gran desafío. En primer lugar, cuando vamos a la iglesia, pues siempre tener el pensamiento de mejorar la adoración, de evitar los contratiempos, de evitar las cosas que salen o que hacemos de forma improvisada. Este capítulo nos recuerda que había un equipo para preparar todo,
para que todo saliera de la forma más correcta, más adecuada, de la forma que pudiera honrar y glorificar más a Dios. Por supuesto, aquí vemos la preparación. El corazón de cada uno, pues es un asunto personal. Me refiero a que la iglesia puede prepararse para que la adoración, la música, en este caso ahora la predicación, todas las participaciones puedan tener orden, pueda hacer participaciones preparadas y puedan hacerse de la mejor forma. Sin embargo, el corazón, pues cada uno lo va a preparar. Si una persona va a la fuerza, si una persona va, pues de veras ya nada más por cumplir, pues es posible que aún le encuentre defectos, aún vaya a criticar o solamente vaya para, pues, no quedar mal con las demás personas. El corazón lo pone uno. Uno debe ir preparado con humildad y con sencillez, con el deseo de agradar a Dios, con el deseo de honrar y glorificar a Dios. Y cuando uno va de esa forma, uno sabe que, y uno reconoce lo que se está haciendo y tiene el deseo de siempre hacer lo mejor para adorar a Dios. Había músicos especiales en el versículo 33. Está Hernán, que es el perteneciente al clan de Coat, que era el músico principal. El 39 nos habla del ayudante, que era Asaf. El 44 nos habla de Etán, quien pertenecía al clan de Merari. Fíjate que cuando vayamos a los Salmos, que es el himnario de ellos, el libro de los Salmos, que nos va a recordar los cantos, nos va a ayudar a ver la poesía y también especialmente los cantos. Ahí van a aparecer varios de estos nombres que los estás viendo aquí. Así que tenemos esa parte de adoración. Ya vimos la parte de los sacerdotes. Los que dirigían eran personas que estaban cumpliendo la línea que Dios había establecido. Algunos de ellos fueron más buenos que otros fueron más descuidados, pero ahí está la línea. El versículo número 49 nos habla de un detalle muy, muy importante. Dice que solamente Aarón y sus descendientes servían como sacerdotes. Este es un dato que hay que aprender ya, que ya lo hemos escuchado en Levíticos, pero que ahora lo debemos tener bien claro. Es que los sacerdotes, los que dirigían y oficiaban, deberían ser solo los descendientes de Aarón. La demás tribu eran los levitas y estaban repartidos en 3 grupos. Estos 3 grupos tenían sus funciones específicas. Aparte estaban los que vivían en Jerusalén y los que vivieron distribuidos cuando era una sola nación, estaban distribuidos en todo el territorio. Así que, amigos, eso es muy importante. No todos los levitas eran sacerdotes, no, solamente los descendientes de Aarón. Y eso era pues a través de la descendencia. Del versículo número 54 al 80 nos recuerda cómo estaban ellos distribuidos. Acuérdate que los levitas no tuvieron una herencia específica, sino que ellos fueron distribuidos en lugares estratégicos en todo el territorio. Me parece que fue en Levíticos y parece que fue también en Deuteronomios que hicimos un repaso donde vimos cómo fueron repartidos los levitas en lugares bien estratégicos para que todas las naciones, todas las tribus, y todas las ciudades pudieran tener lo más cerca posible una ciudad donde vivían levitas y donde ellos podrían acceder a la instrucción de la palabra, que puedan ser instruidos, que puedan ser amonestados y también en algún momento servían como jueces para cosas pequeñas, ¿no? Para dar su punto de vista. Así que ellos pues no tenían una herencia grande. Me parece hermoso como se les dijo, su herencia es Jehová. Su herencia es Jehová. Y bueno, tenían ciudades, también ellos administraban las ciudades de refugio, donde iban las personas que habían cometido un crimen, pero no a propósito, y ahí se iban a refugiar hasta que viniera un veredicto, un juicio. Pues mis amigos, vemos las genealogías de Leví, vimos un poquito su trabajo, a qué se dedicaron, qué hacían, y también pues conocemos un poco mejor cómo este plan acercaba a las personas, a la gente. Los levitas fueron dispersos en cumplimiento de una promesa que había sido una maldición, pero por su cambio de conducta, los levitas fueron dispersos, pero para hacer bendición. Y me parece que ese es un punto muy importante. Nuestras acciones del pasado
no siempre no nos deberán condenar para el futuro. Si nosotros nos entregamos al Señor, nos arrepentimos, el Señor puede usarnos para el bien. Lo que antes pudo haber sido para mal, puede ser para bien y puede ser para bendición y para salvación. Querido Padre, bendícenos esta mañana. Quédate con nosotros hoy. Te lo pedimos en Jesús. Amén.